13 en adelante. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y los ojos de los siervos de Saúl. Padre, agradecemos tu bondad, tu gracia, tu favor. Gracias, Espíritu Santo, por esta hermosa mañana. Te has movido de manera especial a través de los cánticos. Padre amado, sabemos y entendemos que el tañador tiene que preparar el camino, Padre amado, para que tu palabra comience a fluir. Que tu Espíritu Santo a través, Dios mío, Señor, Padre amado, mientras estaremos predicando, tú sanes, tú libertes, tú rompas cadenas, tú hagas cosas maravillosas. Y yo sé que nosotros, cada uno de los que estamos aquí presentes, Dios mío, en esta mañana, te daremos toda gloria y toda honra. Bendice los oyentes a través de las redes sociales, de igual manera que puedan tener esa experiencia, Padre amado, y poder congregarse en un lugar donde le alimenten con tu palabra. Gracias por cada vida y cada familia que día a día, Señor, se esfuerzan a buscar tu rostro, porque entienden que tu venida está más cerca que nunca. Ayúdanos como iglesia, como pueblo, a permanecer fiel a ti, Dios mío, Padre amado, a través de la adversidad, a través de los momentos difíciles, que tú nos capacites y nos dé las herramientas necesarias. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios. Amén y amén. Queremos honrar al Padre y al Espíritu Santo en este día, y damos gracias por lo que Dios sigue haciendo en medio de vosotros. Y algo que queremos hablar y poder extenderlo en este día es unas palabras que se expresaron el uno al otro, David y Jonatán. Habían escuchado, ¿verdad?, el trauma que temía nuestro hermano, ¿verdad?, Jonatán, a través de las circunstancias que había ocurrido. Pero quiero ir un poquito más allá, donde habla, ¿verdad?, lo que es un amor, ¿verdad? Se entregan entre uno a otro, comienzan a ayudarse, comienzan, ¿verdad?, a tomar la iniciativa. Así que los matrimonios también serán bendecidos, las vidas serán bendecidas, pero sobre todo, ¿verdad?, que entendamos el amor que tiene Dios para con cada uno de vosotros. Amén, iglesia. Eso es, a su nombre. Y vemos claramente que hay una iniciativa que hace Jonatán. Jonatán ve a David, toma una iniciativa en su vida. Lo amó, dice la Biblia, pero él se despojó. Despojarnos cuesta entender y comprender quién está delante de vosotros. Despojarnos nos manda a nosotros como iglesia a poder ver un poco más allá, porque la Biblia nos dice y nos narra que nos despojemos de todo peso de pecado. Despojarnos, amén, cuesta. Y hace algo Jonatán, que se quita lo que él tenía por muchos años, se quita lo que él cargaba por muchos años, pero había, amén, ese amor, esa pasión, amén, de poder conseguir a alguien que pudiera ser su amigo. Y entendemos que al unirse se hacen amigos, y ese amor es una gran, ¿verdad?, persona, o es algo que recibe una persona a otra. Y había hablado un tema muy específico que me gustó, y quiero que ustedes puedan entender un poquito más allá, la cual hizo que Jonatán entendiera que David era ese amigo fiel. Pero yo quiero ir un poco más allá en los pensamientos mientras uno ora, mientras uno busca al Señor. Y vemos que un Saúl, ¿verdad?, símbolo, ¿verdad?, lo que es la simbología de un Satanás, de un demonio, de un diablo, que el Señor lo reprenda. Porque al principio le amó, pero ya hay tantas cosas en medio, que hay unas guerras que se levantan. Y quiero que usted entienda que Saúl toma la posición de un mal amigo, de una mala persona. Porque ahora vemos a un Saúl en medio de todo,
tomando malas decisiones a través de lo que es su vida. Pero yo quiero que tú entiendas que Jonatán viene siendo también a ese hombre llamado Jesús. Y David tipifica nuestra vida, que tenemos cada día, luchamos, amén, peleamos, estamos cansados, vienen tormentas, vienen circunstancias. Pero ahí está Jonatán detrás de ¿quién? De David todo el tiempo, cubriéndolo, velándolo. ¿No hace Jesús lo mismo con vosotros? Mientras Satanás, amén, tipología de Saúl que buscaba la manera de matar, amén, a David, ahí estaba Jonatán entre medio. Quiero que usted entienda un poquito más allá de esto, porque más adelante vamos a hablar de eso. Pero el Espíritu Santo ha ministrado mi vida de manera especial porque vemos una persecución contra el hombre de Dios, pero vemos siempre un Jonatán delante de David, cubriéndolo, velando por él. Pero ¿por qué lo hizo? Porque en realidad vemos a un Jonatán despojándose de lo que él tenía encima. Porque vemos un tiempo donde la vestimenta, amén, que tenía Jonatán siendo, amén, el hijo del rey, él iba a ser, ¿verdad?, lo que era el príncipe para conquistar y ser el rey. Él se despojó. Y lo que Dios quiere hablarnos en este día es despojarnos de nuestras cosas, amén, para que nosotros poder ser libres. Y cuando tú te despojas de un peso, de algo, tú puedes ser libre, tú puedes caminar en paz, tú puedes estar tranquilo. Y Dios lo que nos está diciendo es despojarte de algo. Hay cosas y batallas y luchas que nosotros estamos pasando y no entendemos cómo despojarnos, pero vemos a un Saúl en medio de la guerra, le da una vestimenta, él también se despojó. Pero ¿por qué la vestimenta de Saúl, David no la recibió, pero sí recibió la vestimenta de Jonatán? Vemos a un David que recibe, no se quita la vestimenta cuando David, ¿verdad?, cuando Jonatán se la da, él coge su vestimenta. ¿No te has preguntado el porqué de las cosas? Porque la vestimenta de Saúl no era la correcta. Aunque sí adelante él iba a ser el rey, pero tenía que pasar procesos. Y a veces nosotros queremos adelantar los procesos de nuestra vida, cuando Dios nos está diciendo, puedes ponerte esto, pero no es tiempo de ponértelo. Y vemos a un David reconociendo, dice, no me sirve esa ropa. Pero ahora cuando Jonatán se despoja de lo que es de él para dárselo a David, David no se rechaza. Ahora David toma posición. ¿Por qué? Porque vemos a un David que es pequeño. Puede ser que Jonatán sea la misma estatura. Puede ser que Jonatán tuviera los mismos, ¿verdad?, estatura, peso, o de ser de alto o ser, ¿verdad?, gruesito. Pudiera hacer eso, porque vemos a un Saúl que era grande. Pero estamos viendo ahora un hombre que se unió porque el amor, amén, que tenían, pudo la pasión que tenía Jonatán de un principio, la cual nunca a Jonatán se le fue los deseos de poder luchar contra los enemigos. Nunca Jonatán, ¿verdad?, paró de pelear, siempre siguió peleando. Pero vemos también que David de igual manera, él entendía y comprendía la única manera que este hombre puede, amén, tomar posesión de su posición es a través de yo quitarme de lo que yo estoy haciendo para que él siga lo que Dios tiene para con él. Y el Espíritu Santo ministraba mi vida porque la iglesia tiene que extender y comprender que tenemos que despojarnos. Y cuando nosotros nos despojamos nosotros mismos, primero que tenemos que tomar en cuenta es que Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David. El manto representaba una posición real, espiritualmente, amén, adaptivo a su posición de príncipe con derecho al trono, dándoselo a este hombre, ¿verdad?, que Dios ha puesto en su corazón, le entregó la posición. Cuando vamos a la historia, podemos entender claramente que al quitarse Jonatán lo que él cargaba, pudiera su padre traer tantas preguntas, porque su padre lo está viendo, que ya no tiene la vestimenta que tenía antes. Su papá está viendo que la espada no la tiene. Su papá está viendo que ya no tiene el arco. Su papá está viendo que no tiene las cosas que se supone que tenga. Pero ahora vemos a un hombre delante de él, amén, que estaba poniéndose toda esa armadura y que estaba a punto de hacer lo que Dios le mandó a hacer.
Iglesia, llegará un momento en nuestra vida que tenemos que aceptar el llamado de Dios. Las herramientas están siendo expuestas. Están poniendo la espada en tus manos. La espada pudiera ser lo que es la palabra de Dios. ¿Qué vas a hacer con la palabra que Dios ha puesto en tu vida? Esa palabra que Dios ha depositado por confianza en ti. Esa palabra, su nombre, amor, gloria, siendo espada, amén, sea el nombre de su bendito, que en Hebreos capítulo 4, 11 habla, que es una espada, amén, de doble filo. Amén, así que Dios en cierta manera, en cierto momento ha depositado esa espada en tus manos y tienes que entender y comprender que esa herramienta no puede quedarse solamente por estar. Esa espada fue entregada a tu vida para que tú tomes posesión de ella y luchar contra el enemigo. Iglesia, entendamos algo. Segundo es que Él le entrega las ropas. Entregando las ropas es el mandato de Jonatán, representando el derecho real. Y sus otras ropas son los privilegios concedidos a David. Jesucristo no solamente nos da los derechos espirituales al creyente, sino que también le ha dado el privilegio espiritual. Jesucristo de igual manera se ha despojado de lo que Él es y lo que Él era, para que nosotros, cada uno de vosotros, tengamos la habilidad y la confianza que Él nos ha entregado. Porque Cristo, dije claramente un principio, pudiera tomar la posición de Jonatán en este entonces, porque Él se entregó, amén, una vez por todas. Vemos algo importante que ocurre. Jesucristo no solo le ha dado los derechos espirituales, sino también, ¿verdad?, privilegios espirituales, los derechos que reciben por su gracia, amén, y por su misericordia. La salvación y todos los componentes, lo que es la justificación, la santificación, la glorificación, la posición, elección, perfección, son derechos importantes para recibir a Cristo como nuestro único, exclusivo Salvador. Que a través del sacrificio que Él hizo, Él se despojó todo para que nosotros tengamos la salvación. A través de ese sacrificio en la cruz del Calvario, Él se dijo, ¿sabes qué? Haz como tú quieras conmigo, Dios, pero yo necesito morir por alguien. Yo necesito morir por lo que es este mundo. Yo necesito morir por las vidas, necesito morir por las almas. ¿Por qué? Porque me estoy despojando lo que yo era. Yo estando en el cielo, yo pudiera quedarme aquí, pero necesito despojarme de este trono, porque necesito alcanzar a alguien. Entienda eso, alguien se despojó para que tú seas salvo. Alguien se quitó de su posición. Vemos a alguien que estando, amén, allá con Dios, Él no pudiera llegar, pero Él llegó. ¿Sabes por qué? Porque te ama, y como Él te ama, Él fue y luchó día a día contra el enemigo, día a día contra el diablo, día a día contra Satanás, porque Él desea amarte, Él desea que tú seas salvo, y a través de despojarse, y no solamente cualquier muerte, sino la cruz, amén. Y si vemos claramente, Santiago habla, amén, que aquellos que son colgados en el madero son, amén, hechos maldición. Jesús en cierta ocasión se ensució para llevarte a ti y a mí a la salvación. Entienda esto, iglesia, a veces somos mal agradecidos. Jesús, dice la Biblia, que se llevó nuestros pecados, la inmundicia la cargó, porque Él se había despojado donde Él estaba, pero era para salvar nuestra vida. Así que seamos agradecidos, porque Él se despojó de todo lo que tenía para tratar con vosotros. Alguien que la adore y la alabe. Y a través del sacrificio recibo la salvación. No es algo que nos corresponde a nosotros, sino es algo que de Dios viene, porque Él quiere. Le da el manto, le da la espada. Y cuando le da la espada, es símbolo, ¿verdad?, de lo que es la protección, la seguridad. Sigue Dios tratando con David, enseñándole, mostrándole. Alguien que luchaba con una honda y piedra, ahora le pusieron ropa. Ahora tiene un escudo. Ahora tiene una espada. Ahora, su nombre, amor, gloria, tiene un arco. Que Dios sigue glorificándose en medio de los procesos. Analiza y piensa bien cuando tú comenzaste los caminos. Cuando Dios trató contigo, ¿qué herramientas tenías antes? Pero ¿qué herramientas tienes ahora?
Aquellos que han empezado un negocio, ¿te acuerdas? Amén, que al principio comenzaste, amén, cogiendo cosas prestadas. A su nombre, amén, gloria. Y Dios te ha bendecido de tal manera que ahora tú prestas las cosas. Sí, entonces tienes que ir al principio, cómo comenzó todo. Yo quiero hablar con gente que entiende que tienes que ir al principio. ¿Cómo fue que tú llegaste a los caminos del Señor? ¿Cómo fue que Dios trató contigo? Cuando tú comienzas a pensar y analizar quién tú eras antes, David se sienta y dice: ahora estoy con la ropa del príncipe, ahora estoy con unas herramientas en mis manos. Antes tenía que lanzarla con fuerza a la piedra, pero ahora tengo una espada que solamente tengo que hacerle para adelante para matarlo. Estoy hablando con cristianos que han crecido dentro del evangelio, que ahora, amén, cuando ellos oran pasa lo que ellos están orando. Antes no podías orar, antes no podías expresarte, pero ahora cuando tú te levantas en el nombre poderoso de Jesús, Dios te da sueños, Dios te da visiones. No te queda ahí, sino que contesta a Dios la petición del hombre o la mujer de Dios. David pensando: antes yo tenía que hacer tantas cosas, amén, a bestia, oveja, pero ahora estoy hueliendo a príncipe. Antes huelía a pecado, pero ahora Dios se glorificó, me santificó, me purificó y me dio nuevo nombre. Antes hacía todas estas cosas, pero ahora soy nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora estoy viendo que le están dando las promesas. Un día Dios me señaló a través de Samuel que me escogió, y Samuel, amén, me ungió. Yo me acuerdo cuando me ungieron ante mis hermanos, el rechazo y todo, pero ahora tengo una nueva vestimenta. Ahora soy alguien diferente. Antes me vestía como cualquiera, pero ahora me visto con pudor y modestia. Ahora represento a Cristo en la tierra. Vemos a un David que todo va cambiando en su vida, porque cuando Dios escoge a alguien, cuando Dios señala a alguien, recuérdese que Dios escogió al hombre incapaz, sin saber, sin conocer, sin entendimiento, sin sabiduría. Como habla la palabra, de lo vil y menospreciado escoge Dios para avergonzar a los sabios. No te sientas que no sabes. Al contrario, órele a Dios para que Dios te dé palabra. Porque la Biblia es clara, dice claramente que el que te falta de sabiduría, que le pida a Dios. Y cuando le pedimos a Dios, Él nos va contestando a su tiempo, a su manera. Pero veremos primero que tengo que despojarme de las porquerías del inmundo, todo lo que a mí me está trazando, y tengo que ponerme en la disposición de Dios. Porque hay gente dentro de nuestras iglesias, congregaciones, que no han crecido porque no se han despojado de quienes eran. Y como esa es tu batalla día a día, de una lucha identidad, yo quiero hablar con alguien que entienda que tiene problemas con identidad. La identidad, a su nombre, amor, gloria, quién tú eres. Por eso gente lucha internamente con la identidad, porque no sabe quiénes son. Pero voy a hablar con hombres de Dios, mujeres de Dios, que saben dónde está su identidad. Mi identidad está en Cristo, a su nombre, amor, gloria. Y entiendo y comprendo que Pablo dijo: mi ciudadanía no es de este mundo. Amén, estamos aquí, pero no pertenecemos a este lugar. Entiende, iglesia, porque viene Cristo por su iglesia. Así que arregla tu identidad, arregla el pasaporte, arregla lo que tengas que arreglar, porque Cristo viene. Y si no tienes tu ticket, tristemente no vas a ir. Cuando vamos a un viaje, tú tienes que presentar identificación. Si no das tu identificación, no puedes ir. Así que yo creo, amados, que Dios está llamando a la iglesia, caso de obviamiento, arreglemos nuestra identidad con nuestro amado, arreglemos nuestra identidad con Dios, para que Dios haga cosas lindas y las puertas se abran a favor de su iglesia. Le dio su arco con el arco. Esa espada significa, amén, simboliza la protección, la seguridad y su defensa. Todo esto Jonatán lo podía al servicio de David. Se lo dio, se lo entregó. De manera que Jesucristo nos ha dado su palabra.
que es la espada de dos filos, para protegernos, para darnos seguridad y defendernos. El hombre de Dios y la mujer de Dios necesita tener la espada. Todos nosotros necesitamos la espada de Dios. ¿Cómo tú te defiendes? La Biblia dice. La Biblia dice. La Biblia dice. Ahora, en tercero, cuando le da esa espada, vamos al cuarto, que es su arco. Con el arco se alcanzan las cosas a distancia. Al tirar sus flechas se superaron los obstáculos y a la distancia. Se mantienen los enemigos a distancias y se provee, amén, a las necesidades que Jesucristo nos ha dado. El arco espiritual, que son las promesas. Ahora no solamente tengo espada, tengo un arco también. La espada es para matar lo que está cerca, pero el arco es para matar lo que está lejos. Hay cosas en nuestra vida que hay que matar, que tú tienes la espada en tu mano y tú puedes hacerlo. Pero hay cosas que vienen de lejos, que tienes que usar el arco antes que se acerquen, porque después será tarde. Tienes que usar la espada, pero también utiliza el arco. A través de distancia, tú tienes que entender y comprender. Dame para la foto. ¿Ya? Ok. Tienes que entender que hay cosas que son cerca, que tienes que utilizar tu espada. Pero hay cosas que son a la distancia, que el enemigo está buscando para hacerte caer de una u otra manera. Quiere que tú te apartes de los caminos. Utiliza el arco. Caza la presa con tiempo. Esa zorra pequeña es la que daña, la que está a distancia, la que no se ve. Es la que daña nuestro corazón, es la que daña nuestra vida. Así que utiliza la espada, pero también el arco, para alcanzar lo que está a distancia. Tú sabes que a Sansón le gustaba enamorar a todas por ahí. Utiliza el arco a distancia. Esos mensajes, esos textos, esas fotos, esos videos, esa comunicación, destroza todo con tiempo. Y si viene delante de ti, usa la espada antes que golpee y le pase como a Sansón por estar jugando. Ahora, no tan solo le da estas cosas, sino también le da el tabarte. En la Biblia, en Jerusalén, en vez de tabarte, se lee como cinturón. Y en Efesios capítulo 6, versículo 14, habla de esto. Ceñid vuestros lomos con la verdad. Le dio algo para él ceñirse. No tan solo la ropa, no tan solo las herramientas de batalla, sino también le dio un cinturón para apretar las cosas. Ahora, dale con calmita al que está. Las cosas se van a apretar ahora. Las cosas se van a apretar ahora. Sí, las cosas se van a apretar en nuestro matrimonio. Las cosas se van a apretar con nuestros hijos. Las cosas se van a apretar. Por eso ceñí los lomos con la verdad. La verdad de Cristo. Ceñí nuestros lomos con la palabra. Ceñí nuestros lomos, amén, con la oración. Ceñí nuestros lomos, amén, a su nombre de gloria, con la congregación. Ceñí nuestros lomos, amén, con la verdad de Cristo. Si Jonatán iba a compartir con el ungido la verdad de Cristo, él se sentaba y hablaba los unos a los otros. Pero el problema que necesitamos nosotros entender es que la iglesia no se quiere despojar. Lucho internamente a despojarme, porque si yo suelto esto, ¿cómo voy a sobrevivir? Si yo suelto esto, ¿cómo yo voy a hacer? Si yo suelto esto, todas estas palabras pasaron por la mente de Jonatán. Pero él entendía que él quería agradar a Dios más que al hombre. Él pudiera coger un general, a Díaz, que estaba ahí, Abner, perdón, estaba ahí, él podía despojarse y quitarse y dárselo todo a Abner, pero no era el propósito de Dios. Así que, Jonatán, que estás aquí, tienes que despojarte. Entiendas que llegará el momento que tienes que salir de las cosas. Sal de las cosas y entrégasela al ungido. Sal de las cosas y entrégasela a Jesús. Sal de las cosas y entrégasela a Cristo. Sal de las cosas y entrégale esas cosas al Señor.
Pero pudiera ser que Jonatán hubiese dicho: si era boricua, tú eres loco, papi, ¿cómo yo te voy a dar mi vestimenta? ¿Tú te crees que yo? No te las voy a dar. Y es difícil hacer estas cosas cuando no estamos en Dios. Pero cuando estamos en Cristo, tú haces las cosas de gratitud y porque Dios te ha mandado a hacerlo. Despojarse cuesta, pero hay un sometimiento. Hay cosas que Dios quiere hacer y mostrarnos. Y vemos claramente que si Jonatán no le hubiese dado la vestimenta, no hubiese muchos cumplimientos. Pero Jonatán se puso en las manos de Dios. Jonatán entendía que cuál era su posición. David me va a superar, pero yo soy su amigo. Aunque tú llegues más lejos que yo soy tu amigo. Y me gozo con tu victoria. Me gozo por lo que Dios está haciendo contigo. Aunque Dios te lleve donde te lleve, yo conozco que hay una relación entre tú y yo, que nada de esto va a destrozar mi amistad para contigo. Donde quiera que Dios te lleve, tú vas a reconocer: Jonatán me ayudó. Donde quiera que David vaya, él se contaba a mí y contaba con David. Lo íntimo, la cual no hablaba con nadie, ahí hablaba con Jonatán. Hace falta un verdadero amigo que nosotros podamos depositar nuestra confianza y poder hablar. Pero esto fue propósito de Dios. ¿Tú te imaginas los vividores de hoy en día? Esos vividores que están pendientes a las profecías cada rato, que están locos que Dios les siga hablando y hablando y hablando. How many times God gonna talk to you? Por todo, ay, Jonatán, dame esto. Jonatán, si tú me diste la espada, tú me puedes dar lo otro también. Y hay que tener cuidado con los vividores dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias, que los siempre están, mira, para ellos. Vividores en la familia, que por más amén que tú hagas, siempre mira, tú eres el que estás mal porque tú no le ayudaste. Vividores dentro de las congregaciones que siempre están hablando mal del que le ayudó. Pero Jonatán no vio eso y no se bloqueó por nada de eso. Jonatán sabía porque era el tiempo. Y hay gente que no podemos despojarnos mucho con ellos y hablar mucho con ellos porque ellos lo están, mira, esperando. Y ahí analizando, porque son unos vividores. Tan peor, escucha bien, que el chupacabra. Quieren sacar todo. Quieren quitarte todo. Y tienes que tener cuidado con los vividores que nos rodean, que de una u otra manera están buscando. Y rápido saben lo que hacen. Se tiran el llanto ese de embuste y las dos lágrimas esas de cocodrilo para que tú le cojas pena. Pero tú te imaginas a David mirándolo y ahí llorando y secándose y esto y lo otro. No, amados, tengamos cuidado, porque hay gente que lo que hacen es quitarte la unción, quitarte lo que Dios te dio. Por eso con cualquier persona que tú hables, cuidado, porque hay gente que desea el mal para contigo. Créelo, iglesia, porque hay gente que no le gusta como Dios te está levantando. Hay gente que no le gusta lo que Dios está haciendo contigo, y por eso se pegan a tu vida para estar como el chupacabra sacando. Ay, ¿cómo tú dices chupacabra en inglés, Katy? A su nombre. Y vemos a un Jonatán que se despoja de lo que él tenía. Iglesia, si no nos despojamos para proveer a nuestros hermanos, no somos iglesia. Que conste, no estoy hablando de los vividores,
y lo que le gusta vivir del pueblo. A su nombre. Todavía me llama una persona, mira, necesito que ayude a fulano que está en momentos difíciles. Ajá. Fulano que hizo un video y que hizo esto y lo otro. Ok. Está bien. Dame la información, número. Mira, el que se quiera quitar la vida, se la quita. Pero hay gente que lo que quiere es que tú le tengas pena. Yo aprendí eso recién. En una conferencia tuvimos en pastores. Y hay que tener cuidado con lo que uno expresa o que uno habla. Pues la gente siempre está buscando. Y esta persona, y oro por él, hace un video que se está tratando de quitarse su vida. Y comienza a culpar a todo el mundo por sus errores. Entonces se comunican conmigo para yo ayudarlo. Yo lo voy a ayudar porque yo soy iglesia. Pero le hablé claro. ¿Qué tú necesitas? Comida, ¿qué es lo que tú quieres? Un lugar para quedarte, yo puedo proveerlo y te puedo dar la información para que tú puedas hacerlo. No he comido en 3 días, Katy me dice. Está bien, no has comido en 3 días, pues yo te voy a ir a salir de la iglesia, estoy aquí bregando un asunto y voy a salir de lo que yo estoy haciendo para atenderle. Fuimos a McDonald's, ¿verdad? Compramos allí unas cositas, que se y lo otro, le pagamos unas cositas de aquí, fuimos donde él. Él no sabía que yo estaba viéndolo. Pero él estaba comiendo. Me bajo el carro, lo miro, Dios te bendiga, soy fulano que hablé contigo. Él no sabía que yo había visto el video que él había hecho. Yo reconocí la cara. Tiro el plato por un lado para hablar. Me dice, a mí tú me hables con la verdad, no me hables con mentira. Si tú tienes necesidad, déjame saber, porque hay gente que son vividores dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, familiares que ya tú conoces ese disco rayado que vienen. Le di la comida porque uno lo hace con corazón, uno no lo hace, ¿verdad? Para tampoco. Pero le dije, llegará el momento que con esta mentira te va a alcanzar. Después de ahí nadie te va a ayudar. Sí, porque ¿por qué la gente no ayuda a la gente? Por las mentiras. Porque el que habla la verdad, la gente le va a ayudar. Porque tú me estás hablando con la claridad y con la verdad. Por eso dentro de la iglesia tenemos que entender que el cinturón tiene que ser apretado para ver la verdad de la condición de la vida. ¿Será que no tienes o sí tienes y estás escondiendo las cosas? Y así vemos claramente que ocurre. Jonatán de ninguna manera saca nada en cara, no le dice nada, sino que se despoja. La iglesia tiene un llamado a despojarse, a hacer lo que Dios le mandó a hacer. Ahora la iglesia es bendecida cuando nosotros obedecemos a Dios. Vemos que un Jonatán obedece a Dios, pero no está escrito que Dios le dijo. No dice que Dios le dijo a Jonatán, despójate y quítate y dispónselo. Porque hay cosas que no tienes que escuchar la voz de Dios, tú tienes que observar qué es lo que está pasando. Pero me encanta la Biblia, porque yo he preguntado al Señor por qué le querían dar las ropas y no las quiso, pero ahora Jonatán se las dio y se las puso. Hay cosas que la gente va a querer poner en ti, las cuales tú sabes que no son tuyas y no representan tu identidad. Pero cuando llegue alguien con la misma visión, con el mismo Dios Todopoderoso, porque recuérdense que ya él se estaba despejando, Saúl se estaba yendo, pero vemos que Jonatán se une con David. Tú tienes la misma visión. El mismo Dios que tú le sirves, yo le sirvo. La misma visión que yo, amén, de temprana edad, amén, libré a mi papá y a Jerusalén y libré a todos a través de la batalla. También yo vi que tú lo hiciste. Tú te has unido, yo me quiero unir contigo. Porque hay gente que lo que quiere es ponerte las cosas por encima. Amén, a ponerte las cosas por encima. Pero cuidado, a su nombre, únete a las que tienen las cosas correctas. ¿Cuáles son? La iglesia de Cristo. Porque hay muchos que están por ahí haciéndose que están, pero no están. Como habla la palabra del Señor, que están entre vosotros, pero no son de nosotros. Hay que comprender la Biblia, hay que estudiarla, hay que hacerse la verdad para con uno.
Ahora vemos algo importante, que esa unión que tenían ellos llevó, amén, esa unión hermosa que comenzó entre ellos dos. También Jesús nos muestra ese amor a través de la cruz del Calvario. Ese amor y esa pasión por nosotros, su iglesia, que nos sanó, que nos libertó. Nace la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no es cualquier cosa. Nosotros que estamos aquí no somos cualquier cosa. Dios desea hacer cosas poderosas en nuestra vida, pero la iglesia tiene que provocarle. ¿Por qué? Porque hablaba, ¿verdad?, el jueves pasado de lo que es la unión, lo que era la cantidad y, ¿verdad?, lo que es la calidad y lo que era la adoración. Todo esto trae una unión dentro del pueblo. ¿Por qué usted cree que cuando comenzó el culto se sintió una presencia hermosa? ¿Por qué? Porque lo provocamos cuando nosotros nos unimos en medio de la adoración. Cuando tú te unes a tu hermano, tú no estás viendo indiferencia, tú no estás viendo revolución, tú no estás viendo dolor de cabeza, tú no estás viendo los problemas, tú estás viendo que todos estamos exaltando el nombre de Cristo. Por eso, amén, cuando Jonatán se une a David, él entendía, tú luchaste, yo también voy a luchar, pues vamos a luchar juntos. Aunque mi papá esté haciendo lo que está haciendo, yo voy a buscar a uno que sea y esté en la misma visión para conquistar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y nace la iglesia. Entienda algo importante, que la iglesia de Cristo fue comprada a precio de sangre. Pero yo quiero que tú entiendas esto, iglesia, que tenemos que despojarnos. Y al despojarnos, entiendo y comprendo que sacamos de quienes somos para ser para Él. Nunca nosotros seguiremos hacia adelante si no nos despojamos. Hay personas que Dios pondrá al frente tuyo para educar, para discipular, para enseñarles. Pero tú tienes que entender que llegará un momento que tienes que quitarte lo que tú tienes para dárselo a otro. Jesús dijo claramente en su escritura que el que te pide una milla, llévale dos. Que el que tenga, ¿verdad?, que tenga frío, no solamente dásela. Y Dios llama a nosotros como iglesia a tener esa compasión los unos a los otros, a poder unirnos, a buscar la presencia del Señor, por lo menos hacer lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Y trata lo más que tú puedas tomar esa decisión como Jonatán, mirar y observar para despojarte y ser uno con Él. Nunca Dios prosperará un lugar cuando haya tantos problemas. Es difícil. Por eso a través del tiempo siempre le digo a la iglesia, ha sido un año bien duro a través de todo, pero estamos viendo que todo está cayendo en su lugar. Estamos viendo, ¿verdad?, que Dios se está manifestando, que Dios está haciendo cosas hermosas en medio de nosotros, en medio de la familia. Dios restaurando, Dios sanando, Dios poniendo todo en su lugar, Dios entregando espada, Dios entregando arco, Dios integrando, amén, sea el nombre de Jesús bendito, nueva vestimenta. Estamos viendo a Dios obrar. Así que necesitamos como iglesia poder manifestar la gloria de Dios. ¿Cómo lo hago? Despojándonos. Despojándonos. Porque la mente de Jonatán pudiera decir, ese trono es mío, me corresponde a mí, yo no se lo voy a dar, yo no se lo voy a entregar. Pero es necesario que reconozcamos nuestro tiempo y lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Su iglesia. Cuando la iglesia, la primera iglesia primitiva, dice la Biblia que tenían todo en común. Comenzaban orando entre ellos mismos y Dios se manifestaba. Vendían lo que ellos querían, ¿verdad? Tenían por ganancia, los vendían y se los depositaban delante de los apóstoles. Todo esto comenzó desde un antemano, mostrando a nosotros la victoria que la iglesia tuvo antemano y que todavía tiene cuando hacemos esto, buscando el rostro de Cristo y haciendo su voluntad.
Vemos que la iglesia comienzan entre ellos a compartir. Compartían el pan juntos. A través de las casas, de un hogar iban a otro hogar. Rompían, ¿verdad?, lo que era el pan, comían, oraban juntos, hacían todo esto juntos. Y la iglesia comenzó a engrandecerse, la iglesia comenzó a hacer, la iglesia comenzó a tener victoria, la iglesia comenzó a ver los enfermos sanar, la iglesia comenzó a ver todas estas cosas. Pero si no hay esa unión, fracasamos. Así que iglesia, piense y analice qué es lo que nosotros tenemos y con quién nosotros estamos y a quién hemos de amar. Porque vemos que Cristo muestra su amor, ¿verdad?, y transferido a través de su naturaleza divina, la cual nos construye un real sacrificio. Ese sacrificio nos ayuda a nosotros como iglesia ser los hombres y las mujeres de Dios que somos hoy. Solamente analiza y piensa que tienes que despojarte para que Dios comience a unirnos como iglesia. Esa unión que tenía Jonatán con David los ayudó el resto de su vida. Y fue hasta la muerte. Y aún en medio de la muerte, todavía David estaba bendiciendo a Cristo. Estaba haciendo la voluntad de Él. Cumplió con su palabra porque David mandó a buscar un familiar de Jonatán. Entienda que esto no es solamente una palabra que se dice hoy. Porque hay amistades que Dios te pone a través del tiempo y son mal agradecidos. Pero vemos que Jonatán y David fue hasta lo último. Por eso que nosotros, yo siempre he creído que los que son temporada, permita que sean temporada. No permita que sean para siempre. Porque hay gente que hay en nuestra vida que están por un tiempo. No te apegues a eso. Apégate con aquellos que Dios ha puesto de corazón y de verdad. Porque si no vas a salir herido o herida. Porque tú pensabas que fulano, fulana iban a estar conmigo hasta la muerte. Pero en realidad no. El único que lo va a hacer es Jesucristo. Amén, iglesia. Así que nuestro hermano Luis, ¿dónde está nuestro hermano Luis? Y quiero hacer una dinámica con vosotros para enseñarle y mostrarle algo que el Espíritu Santo ministró en mi vida. Y quiero compartirlo con ustedes. ¿Qué es lo que es la pasión? El deseo de Dios con nosotros, su iglesia. Que entendamos bien lo que Dios está haciendo en medio de vosotros. Que comprendamos bien lo que Dios quiere hacer en medio de nuestra vida. Y como iglesia, su nombre damos gloria. Que entendamos algo importante. Que en medio de nuestra vida como seres humanos, como cristianos, llegarán momentos difíciles. Que nos vamos a preguntar si la iglesia está conmigo o no está conmigo. Momentos donde vamos a decir, ¿quién está conmigo? ¿Qué está pasando en mi vida? También David hizo esas preguntas. Clarín, ¿qué tú crees? Se preguntó muchas cosas. ¿Qué cosas que de los hermanos de David no se menciona mucho? Después de su victoria contra Goliat. Se menciona más con Jonatán y el enemigo que tenía David, que él mismo lo reconocía como el ungido de Dios. Y a través del tiempo, la vida, como hay un refrán que la vida es que, como colores, vida de colores, ¿cómo es? Dígame, ayúdame, ¿cómo es la vida de colores? Que no es color de rosa.
Entonces la vida, como no es color de rosa, nos da muchos colores. Hay colores que son un poco oscuros. Hay colores que no nos ayudan. En el sentido de que, como yo, que yo soy un poco colorblind, que no puedo ver bien. Y como yo no puedo ver bien los colores, pues tengo problemas. Y así hay personas alrededor nuestro, porque no pueden ver bien. Están los que se hacen, porque está siempre, ¿verdad?, aquel que en realidad pudiera ser alguien, pero no quiere. Pero a través de los colores, Dios en su infinita misericordia nos muestra el amor que Él tiene para con nosotros. A través de los colores vemos la mano de Dios enseñándonos, mostrándonos ese pacto hermoso que hizo en la cruz del Calvario. Ese pacto que nos salvó. Ese pacto, amén, que nos deja entender claramente que no será el mundo otra vez destruido a través del agua, que es, ¿verdad?, el arcoíris. Y mucha gente pues lo ha tomado a mal, y entendemos el uso del por qué lo han hecho. Porque siempre el enemigo ha buscado de una u otra manera tratar de dañar lo que Dios ha hecho. Por eso siempre el diablo ha buscado la manera de destruir lo que Cristo ha hecho. Siempre el enemigo ha tratado la manera de hacer, amén, cosas y dañar la identidad de nuestra vida. Eso es lo que estaba luchando David todos los días con su identidad. Él sabía quién él era en Dios. Por eso siempre clamaba a Dios. Por eso siempre hacía las cosas correctas. Pero vemos claramente que comienza Dios a hacer cosas hermosas en medio de todo. Y estos dos vasos representan lo que es, ¿verdad?, la iglesia, nuestras vidas como seres humanos. Suavecito, Luis, te llevaste todo eso. Tiene que dejarlo para que se... Y ¿se acuerdan los juegos que tenía? Es que número 1, número 2. Pues la iglesia entendemos y comprendemos que estamos así, de esta manera. Y de esta manera nosotros como iglesia, Dios quiere tratar con vosotros, enseñándonos algo. Esa es una iglesia vacía sin el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo. Y habla la Biblia algo importante de lo que es el Espíritu Santo, que es como el agua en nuestro interior. Así está la iglesia si no tiene el Espíritu Santo. Aparentan que están bien, que está todo tranquilo, pero comienza Dios a tratar con vosotros y derramar su presencia. Comienza el Espíritu Santo a bregar con vosotros. Comienza el Espíritu Santo a tratar nuestra vida. Comienza Dios a obrar. Comienza el Espíritu de Dios a moverse. Y lo que estaba desunido comienza a unirse. Lo que estaba por allá o lo que estaba por allá, a través del tiempo comienza a unirse. Y lo que estaba desunido, a través del Espíritu Santo se une ahora. Como iglesia tenemos que saber el momento, porque habrán tiempos que va a estar en blanco, no va a haber nada, no hay una palabra, no hay un consejo, no hay un abrazo, no hay nada. Pero gloria a Dios por los Jonatán que llegan, que comienzan a despojarse de los que Dios depositó en ellos para entregarlo a aquellos que no tienen. Y comienza el Espíritu Santo a unificar su pueblo a tal manera que ahora no es blanco, ahora es de colores. La vida tuya era negra,
tantos obstáculos, tantas dificultades, pero Dios trajo al Espíritu Santo, Dios trajo al Señor de señores para unir a la iglesia, unir a tu matrimonio, unir a nuestras vidas para ser alguien en Dios. Ahora vemos